Cuando abrí aquella puerta y vi lo que estaba pasando, sentí que mi mundo se derrumbaba. Mis piernas temblaron, mi corazón se aceleró, y por un segundo pensé que me iba a desmayar ahí mismo. No era traición, no era violencia. Era algo que yo jamás, en 72 años de vida, imaginé que presenciaría. Y lo peor es que, en ese momento de puro shock, me di cuenta de que tenía dos opciones: destruir a mi familia entera o hacer algo que nos cambiaría a todos para siempre. Lo que elegí va contra todo lo que me enseñaron, contra todo lo que creo, pero salvó a las personas que más amo en este mundo. Y hoy, después de guardar este secreto por tanto tiempo, finalmente tengo el valor de contarlo. Hola, mis queridos. Me llamo Yolanda, pero todos me dicen Yolanda, o Yoli cuando quieren ser más cariñosos. Tengo 72 años. Nací en 1953, el 23 de junio, allá en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, tierra de mariachis y tequila, como mi papá siempre hacía hincapié en recordar cuando contaba de dónde era. Me vine a la Ciudad de México siendo joven, con 19 años, poco después de que me casé. Ya van más de 50 años viviendo aquí en esta ciudad que se volvió mi hogar, aunque el corazón todavía guarda nostalgia de aquel pueblito tranquilo donde crecí, donde aprendí a hacer tortillas con mi mamá, donde jugaba en la calle hasta que se metiera el sol sin ninguna preocupación. Hoy quiero contarles una historia que pasó en 2016, cuando yo tenía 63 años, y que movió todo lo que yo creía que sabía sobre la familia, sobre el amor, sobre los límites que una madre es capaz de cruzar por sus hijos. Es una historia pesada, mis queridos, una historia que va a hacer que muchos de ustedes me juzguen, pero también va a hacer que otros entiendan que la vida no siempre es blanco y negro. Antes de empezar a contar, quisiera pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos lugares diferentes de este México tan grande. Cada like, cada comentario de ustedes me da fuerza para seguir abriendo mi corazón y compartiendo estas memorias que guardé tanto tiempo. Y activen la campanita para no perderse los próximos videos, porque tengo todavía muchas historias que contar. Para que entiendan lo que pasó ese año, necesito regresar en el tiempo y contarles cómo era mi vida, quién era yo. ¿Cómo fue mi trayectoria hasta llegar a ese momento decisivo? No se puede empezar por la mitad, ¿saben? La vida está hecha de capas, de experiencias que se van acumulando, y cada decisión que tomamos es resultado de todo lo que vivimos antes. Así que acompáñenme en este viaje en el tiempo, que les prometo que todo va a tener sentido al final. Nací en una familia humilde de Tepatitlán. Mi papá, don Venancio, trabajaba en una fábrica de tequila. Era maestro tequilero. Mi mamá, doña Edith, era costurera. Hacía vestidos para las señoras del pueblo en una máquina Singer antigua que chirriaba toda la noche cuando tenía mucho trabajo. Éramos 6 hermanos en total. Yo era la cuarta, justo a la mitad. Teníamos una casa chica de 2 cuartos, donde nos apretábamos pero vivíamos felices, con un patio grande lleno de árboles frutales, guayabos, un naranjo, un árbol de aguacate que daba aguacates enormes que comíamos hasta empacharnos. La vida en Tepatitlán en los años 60 era tranquila, de esa manera que solo los pueblos tienen. Todo el mundo se conocía, las puertas se quedaban abiertas, los niños jugaban en la calle mientras las mamás platicaban en las banquetas. Mi infancia fue feliz, a pesar de las dificultades económicas. No teníamos mucho, pero tampoco faltaba lo esencial. Comida siempre hubo en la mesa, aunque fuera frijoles con tortillas y huevo. Ropa nos la regalaban o mi mamá la hacía. Los juguetes eran muñecas de trapo, carritos de lata, trompos de madera que mi papá hacía. Crecí ayudando a mi mamá con los quehaceres de la casa, aprendiendo a cocinar, a coser, a cuidar a los hermanos más chicos. Así era como criaban a las niñas en esa época, para ser buenas amas de casa, buenas esposas, buenas madres. Estudié hasta la secundaria, que era lo que la mayoría de las niñas hacía. Después de eso, me quedaba en casa ayudando hasta conseguir matrimonio. No había esa historia de carrera, de universidad para la mujer. El destino esperado era casarse,
tener hijos, cuidar de la familia. Conocí a Fortunato cuando yo tenía 18 años, en 1971. Fue en un baile del pueblo, de esas fiestas que hacían los sábados por la noche con banda, tocando música norteña y rancheras. Él era amigo de mi hermano mayor, Ireneo, y había venido de la Ciudad de México a pasar unos días en el pueblo. Fortunato era 7 años mayor que yo, ya con 25 años en ese entonces. Un hombre hecho y derecho, trabajador, maestro de obra en la construcción allá en la capital. Recuerdo hasta hoy la primera vez que bailé con él. Yo traía un vestido rosa claro que mi mamá había hecho, el pelo recogido en una cola de caballo, nerviosa porque no estaba acostumbrada a ir a bailes. Fortunato me sacó a bailar, y mientras dábamos vueltas por la pista al son de una canción de los Tigres del Norte, él me contó sobre la Ciudad de México, sobre cómo la ciudad era enorme, llena de oportunidades, diferente a todo lo que yo conocía. Los ojos le brillaban cuando hablaba, y yo quedé encantada no solo con él, sino con la posibilidad de una vida diferente. Noviamos a distancia por algunos meses. Él regresó a la Ciudad de México, pero me escribía cartas cada semana. Cartas bonitas, románticas, hablando sobre los planes que tenía para el futuro, sobre cómo quería formar una familia, tener una casa propia. Y en cada carta hablaba de mí, de cómo había quedado encantado conmigo, de cómo yo sería la mujer perfecta para compartir esos sueños. Yo guardaba esas cartas en una caja de zapatos debajo de la cama. Las leía y releía hasta memorizar cada palabra. Después de 6 meses de noviazgo, me pidió matrimonio. Vino hasta Tepatitlán, habló con mi papá, hizo todo derechito como era la costumbre en esa época. A mi papá le cayó bien, vio que era hombre trabajador, serio, de buen carácter. Mi mamá también lo aprobó, dijo que me iba a cuidar bien. Y yo estaba enamorada, emocionada con la idea de casarme, de tener mi propia familia, de vivir en la Ciudad de México, una ciudad enorme que yo solo conocía por historias. Nos casamos en abril de 1972, yo con 19 años, él con 26. Fue una boda sencilla en la parroquia de Tepatitlán, con fiesta chica en el salón parroquial. Usé un vestido blanco que mi mamá y mis hermanas hicieron juntas, trabajando por semanas. No era de esos vestidos de revista, pero era bonito, tenía encaje, tenía pedrería, me hacía sentir como princesa por un día. Fortunato estaba guapísimo con un traje oscuro que le prestó su patrón, el pelo peinado con brillantina, una sonrisa enorme en el rostro. Después de la fiesta, tomamos el camión a la Ciudad de México. Recuerdo la sensación de estar dejando todo lo que conocía atrás, a mi familia, mi pueblo, mis amigos. Lloré a escondidas durante el viaje, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba, mientras me alejaba cada vez más de casa. Fortunato se dio cuenta, me tomó de la mano, dijo que la Ciudad de México sería nuestro nuevo hogar, que íbamos a ser felices allá. Y le creí, porque era joven, porque estaba enamorada, porque confiaba en él. Llegamos a la Ciudad de México una tarde de domingo, y quedé impresionada con el tamaño de la ciudad. Era todo tan grande, tan ruidoso, tan diferente a Tepatitlán. Edificios altos por todos lados, coches para todos lados, gente corriendo de aquí para allá. Fortunato había rentado una casa chiquita en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad, una casita sencilla de 2 cuartos, sala, cocina y baño. No era mucho, pero era nuestro. Era el comienzo de nuestra vida juntos. Los primeros meses fueron de adaptación. Yo no conocía a nadie, no sabía moverme por la ciudad, tenía miedo de perderme. Me quedaba en casa arreglando todo, cocinando, esperando a que Fortunato regresara del trabajo. Él salía temprano, a las 5 de la mañana, y regresaba hasta el final de la tarde, cansado, con las manos callosas de cargar tabique, de mezclar cemento. Pero siempre llegaba con una sonrisa, me abrazaba. Decía que estaba trabajando duro para darme una buena vida, para los hijos que tendríamos. Quedé embarazada en el primer año de casados. Leoncio nació en marzo de 1973, un niño grande, de más de 4 kilos, que me hizo sufrir en el parto, pero que trajo tanta alegría que el sufrimiento se olvidó en cuanto lo tuve en mis brazos.
Fortunato quedó orgulloso, repartiendo puros a los amigos de la obra, diciendo que ya tenía un hombre en casa. Así era como pensaban los hombres en esa época, como si tener hijo varón fuera un logro mayor que tener hija mujer. 3 años después llegó Doralicia, en 1976, una niña preciosa, llena de pelo negro, que lloraba poco y dormía mucho. Era tan diferente de Leoncio, que había sido bebé difícil, que no dormía bien, que lloraba toda la noche. Con Doralicia todo pareció más fácil. Mamaba bien, dormía a sus horas, era tranquila. Fortunato también quedó contento con ella, aunque prefería al niño, como era común en esa época. Y en 1979 nació Josefina, mi bebé, mi niña más especial. No es que la quisiera más que a los otros, pero ella tenía algo diferente desde chiquita. Era callada, observadora, sensible de una manera que los otros no eran. Mientras Leoncio y Doralicia jugaban, corrían, hacían relajo, Josefina se quedaba en su rincón con un librito, o dibujando, o simplemente mirando por la ventana como si estuviera pensando en cosas muy profundas para una niña. La vida siguió su curso normal durante los años siguientes. Fortunato trabajaba en la construcción, subiendo de puesto poco a poco, pasando de ayudante a albañil, de albañil a maestro de obra. Yo cuidaba la casa, a los hijos, y hacía chambitas de costura para ayudar con los gastos. Había aprendido con mi mamá, entonces cosía para las vecinas, dobladillo de pantalón, ajuste de vestido, ropa de niños. No ganaba mucho, pero cada peso extra ayudaba a pagar las cuentas, a comprar ropa para los chavos, a poner comida en la mesa. Eran tiempos difíciles, pero también eran tiempos buenos, si me entienden. No teníamos lujos, no teníamos coche, no viajábamos de vacaciones. Pero teníamos lo esencial. Teníamos comida, teníamos casa, teníamos salud. Y teníamos amor, mucho amor entre esas 4 paredes. El domingo era día sagrado de familia. Yo hacía un mole o unos chilaquiles, ponía el mantel bonito en la mesa, y comíamos todos juntos, platicando, riéndonos, contando las novedades de la semana. Josefina creció y siguió siendo esa niña diferente. No le gustaban las muñecas como a Doralicia. Prefería estar leyendo, estudiando. En la escuela era la mejor alumna de la clase, siempre trayendo buenas calificaciones, elogios de las maestras. Yo estaba orgullosa de ella, pero también me preocupaba un poco. Me parecía que era demasiado seria para su edad, que no se divertía lo suficiente. Pero Fortunato decía que eso estaba bien, que una niña estudiosa tenía más posibilidad de tener un mejor futuro. Cuando Josefina terminó la prepa, en 1996, ella quiso seguir estudiando. A diferencia de mí, que me quedé en la secundaria, ella tenía la ambición de hacer algo, de tener una profesión. No alcanzaba para pagar una universidad, no teníamos dinero para eso, pero ella descubrió un curso técnico de auxiliar de enfermería que era más barato, y pudimos juntar el dinero para pagarlo. Estudió por 2 años, se tituló en 1998, y luego consiguió trabajo en un hospital chico aquí de la zona, el Hospital General de Iztapalapa. Ver a mi hija titulada, trabajando, usando ese uniforme blanco de enfermera, me dejaba tan orgullosa que a veces lloraba de emoción. Ella estaba construyendo una vida propia, tenía independencia, tenía su propio dinero. Era diferente de mi generación, que dependía del esposo para todo. Josefina representaba a esa nueva mujer que estaba surgiendo, que podía trabajar, estudiar, elegir su propio camino. Fue en el hospital que conoció a Camilo. Era el año 2001. Josefina tenía 22 años. Camilo trabajaba como guardia de seguridad del hospital, un muchacho alto, moreno, con modo educado. Tenía 24 años, también venía de familia humilde. Había estudiado hasta la prepa y conseguido ese trabajo fijo que le daba estabilidad. Josefina empezó a comentar sobre él en casa, diciendo que era amable, que siempre la saludaba en el pasillo, que a veces la ayudaba a cargar material pesado para la enfermería. Un día me pidió que lo trajera a cenar a la casa, para que lo conociéramos. Era un sábado por la noche, me acuerdo bien.
Hice unas enchiladas, que era el platillo que mejor me salía. Arreglé la mesa con el mantel bueno, puse flores en el centro. Estaba nerviosa, como toda mamá se pone cuando va a conocer al pretendiente de la hija. Camilo llegó a la hora exacta. Trajo una caja de chocolates Carlos V y un vino barato, pero bien escogido. Saludó a todos con respeto. Le dijo señor Fortunato. A mí me dijo doña Yolanda. Platicamos bastante durante la cena. Él contó sobre su familia, sobre sus papás que vivían en el interior del Estado de México, sobre sus 3 hermanos más chicos. Habló sobre su trabajo, sobre cómo le gustaba trabajar en el hospital aunque solo fuera guardia de seguridad, porque ahí sentía que estaba contribuyendo a algo importante. A Fortunato le cayó bien. Dijo después que parecía muchacho serio, trabajador. A mí también me cayó bien, me pareció educado, respetuoso, con buenos modales. Josefina y Camilo noviaron por 3 años antes de casarse. Noviazgo formal, tradicional, con él viniendo a recogerla para salir, trayéndola de regreso en el horario acordado. A veces se quedaban viendo la tele aquí en casa, sentados en el sillón de la sala, mientras yo me quedaba en la cocina, pero siempre al pendiente, como hacen las mamás. Otras veces iban al cine, o paseaban en el parque, o simplemente caminaban por las calles de la colonia platicando. En 2004 decidieron casarse. Camilo vino a hablar con Fortunato. Le pidió la mano de Josefina oficialmente. Prometió cuidarla bien. Empezaron los preparativos de la boda. Escoger vestido, hacer invitaciones, reservar iglesia y salón para la fiesta. Josefina quería algo sencillo. No había dinero para una gran fiesta ni le parecía necesario. Se casaron en noviembre de ese año, en una ceremonia bonita en la iglesia de la colonia, con fiesta chica para familia y amigos cercanos. Recuerdo el día de la boda como si fuera ayer. Josefina estaba preciosa en el vestido blanco sencillo, el pelo suelto con una flor prendida a un lado, una sonrisa en el rostro. Camilo estaba elegante en el traje que rentó, mirándola como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Cuando el padre preguntó si se aceptaban el uno al otro, los dos respondieron sí, con tanta seguridad, tanta convicción, que no había forma de dudar que eran felices. En la fiesta, bailé con Josefina ese vals tradicional de mamá e hija, y mientras dábamos vueltas por la pista, contuve las lágrimas que insistían en salir. Era alegría y era tristeza al mismo tiempo. Alegría de ver a mi niña empezando una vida nueva, tristeza de saber que ya no sería solo mía, que ahora tenía otra familia, otro hogar. Es un sentimiento que solo una mamá entiende, ese de estar contenta y triste junto, de celebrar, pero también lamentar. Se fueron a vivir a un departamento rentado en Nezahualcóyotl, como a 20 minutos de la casa. Era chiquito, un cuarto con sala y cocina juntas, pero era de ellos, era el nidito que estaban construyendo juntos. Josefina siguió trabajando en el hospital, Camilo también, y poquito a poco fueron comprando muebles, electrodomésticos, haciendo de ese espacio chiquito un hogar acogedor. Los primeros años del matrimonio parecían felices. Venían a comer aquí a la casa todos los domingos. Josefina me ayudaba en la cocina mientras platicábamos. Camilo veía el fútbol con Fortunato en la sala. Eran momentos bonitos, de familia reunida, de risas y pláticas. Josefina parecía feliz, contaba sobre el trabajo, sobre los planes que tenían de juntar dinero para comprar un departamento propio algún día. Pero con el tiempo empecé a notar cambios sutiles. Josefina estaba más callada, más distante. La sonrisa ya no le llegaba a los ojos como antes. Adelgazó un poco, se quedó con esa apariencia de quien no está durmiendo bien. Las ojeras marcadas debajo de los ojos, la piel sin brillo, el pelo medio sin vida. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella siempre decía que sí, que solo era cansancio del trabajo, que todo estaba normal. Pero el corazón de mamá sabe cuando hay algo mal, sabe cuando la hija está sufriendo, aunque ella trate de ocultarlo. Empecé a observar más atentamente. Noté que ella y Camilo casi no se tocaban ya. Antes, cuando llegaban, él le ponía la mano en la cintura, o ella le agarraba el brazo. Ahora entraban separados, se sentaban con distancia,
Parecían más compañeros de departamento que marido y mujer. Camilo también estaba diferente. Ese muchacho sonriente, comunicativo, se había vuelto un hombre callado, siempre con cara de preocupado. Participaba menos en las pláticas, se quedaba más aislado, como si estuviera cargando un peso invisible en los hombros. Intenté sacar plática con él algunas veces, preguntarle sobre el trabajo, sobre la vida, pero me respondía con monosílabos, siempre desviando hacia temas superficiales. Fue en 2007, 3 años después de la boda, que Josefina me dio la noticia de que estaba embarazada. Pensé que eso sería la salvación de su matrimonio, que un bebé traería de regreso la alegría, la unión. Al principio hasta pareció que sí. Camilo se puso más animado, más presente. Iba con ella a las consultas del control prenatal, ayudaba a preparar el cuartito que improvisaron en el departamento chico, compraba ropita de bebé cada vez que pasaba por alguna tienda. El embarazo transcurrió bien, sin grandes problemas. Josefina trabajó hasta el 8º mes. Después pidió su incapacidad por maternidad. Cleonice nació en abril de 2008, una niña preciosa, llena de pelo negro chino, que gritó fuerte en cuanto salió de la panza. Yo estaba en el hospital cuando nació. Cargué a mi nietecita en cuanto me dejaron entrar. Y sentí ese amor de abuela que es diferente, pero tan fuerte como el amor de mamá. Los primeros meses con bebé nuevo siempre son difíciles. Cleonice era bebé llorona, que se despertaba varias veces en la noche, que tenía cólicos, que no dormía más de 2 horas seguidas. Josefina estaba exhausta, con ojeras profundas, flaquita, tratando de atender al bebé, a la casa, y pronto necesitaría volver al trabajo. Yo iba para allá casi todos los días a ayudar, a cuidar a la nietecita para que Josefina pudiera descansar un poco. Fue en esas visitas que empecé a darme cuenta más claramente de que había algo muy mal entre ella y Camilo. Apenas platicaban. Cuando platicaban, era sobre cosas prácticas, pañales que se estaban acabando, recibos por pagar, horario de consulta del bebé. Nada de caricias, de besos, de demostraciones de afecto. Dormían en lados opuestos de la cama, casi cayéndose de tan lejos que estaban uno del otro. Una tarde, cuando Cleonice tenía como 4 meses, Josefina se derrumbó. Estaba dándole biberón al bebé cuando empezó a llorar, callada, las lágrimas escurriendo por su rostro. Agarré al bebé de sus brazos, lo puse en la cunita, me senté a su lado y le pregunté qué estaba pasando. Ella trató de decir que no era nada, pero yo insistí. Le dije que era su mamá, que veía que estaba sufriendo, que necesitaba desahogarse. Y entonces me dijo, entre sollozos, que el matrimonio se estaba acabando, que ella y Camilo eran más amigos que pareja, que ya no había esa pasión, ese deseo, esas ganas de estar cerca. Dijo que se habían casado creyendo que era amor, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que era más un cariño, un afecto, pero no ese fuego que debería existir entre marido y mujer. Le pregunté si no era solo una etapa, si no era el cansancio con el bebé nuevo lo que la hacía pensar así. Muchas parejas pasan por momentos difíciles después de que nace un hijo, es normal. Pero ella negó con la cabeza, dijo que no era solo eso, que era desde antes de que naciera Cleonice. Que se habían quedado juntos por la hija, pero que ahora ya no sabía si era correcto seguir así, viviendo una mentira. Me quedé sin saber qué decir. Era mi hija ahí, sufriendo, pidiendo ayuda, pero ¿qué ayuda podía darle? Yo era de una generación que no se separaba, que aguantaba matrimonios malos hasta el final porque así tenía que ser. Pero tampoco quería que mi hija viviera infeliz el resto de su vida. Le dije que, si de verdad ya no había remedio, si ya habían intentado todo, tal vez era mejor separarse de forma amigable, cada quien seguir su camino. Ella lloró todavía más. Dijo que no quería separarse, que le caía bien Camilo, que era buen papá, buen hombre, que el problema no era falta de amor, era falta de pasión, de conexión física, y que eso los estaba matando poco a poco, creando una distancia que se iba haciendo cada vez más grande. La abracé, la dejé llorar en mi hombro, pero no tenía respuesta que darle. Algunos dolores no tienen cura fácil,
Algunos problemas no tienen solución simple. Los meses siguientes fueron tensos. Josefina regresó a trabajar cuando Cleonice cumplió 6 meses, dejando al bebé con una vecina durante el día. La rutina se volvió un ciclo cansado de trabajar, cuidar al niño, dormir poco, repetir todo al día siguiente. Camilo también trabajaba mucho, hacía tiempo extra siempre que podía para tratar de mejorar la situación económica. Se veían poco, y cuando se veían, siempre era sobre Cleonice o sobre las cuentas. Cleonice fue creciendo preciosa, lista, llena de personalidad. Con 1 año ya caminaba, con 2 ya hablaba bastante. Era una niña alegre, que se reía fácil, que le gustaba jugar, pero también era niña observadora, que aunque chiquita se daba cuenta de que había algo raro entre sus papás. Me preguntaba por qué el papi dormía en el sillón a veces, por qué la mami lloraba en el baño, por qué no platicaban como los papás de sus amiguitas platicaban. Cada pregunta de Cleonice era una puñalada en mi corazón, porque no tenía respuesta que darle, no tenía cómo explicarle a una niña de 2, 3, 4 años que a veces los adultos no saben resolver sus propios problemas. Y veía a mi hija y a mi yerno deteriorándose, alejándose cada vez más, pero haciendo esfuerzo por mantener apariencia de familia normal enfrente de la niña. En 2012, cuando Cleonice tenía 4 años, Camilo se salió de la casa por un tiempo. No fue separación oficial, fue más un intento de darse espacio, de tratar de entender qué quería cada quien. Se fue a vivir con un amigo por unos 2 meses. Josefina se quedó sola con Cleonice y fue un periodo muy difícil para ella. Trabajar, cuidar a la niña, cuidar la casa, todo sola, sin ayuda. Yo iba para allá todos los días a ayudar, pero no podía quedarme todo el tiempo porque tenía mi propia casa, mi propio esposo que cuidar. Cleonice sufrió mucho en ese periodo. Preguntaba por su papá todos los días, no entendía por qué se había ido. Josefina trataba de explicarle que era temporal, que el papi necesitaba un tiempo, pero los niños no entienden esas cosas. Ella se puso más llorona, más pegajosa, con miedo de que la mamá también se fuera a ir. Después de esos 2 meses, Camilo regresó. Platicaron, decidieron intentar una vez más por Cleonice, por lo que habían construido juntos. Pero era clara la falta de esperanza en los ojos de los dos. Estaban tratando de salvar algo que tal vez ya estaba muerto, solo que no sabían cómo dejarlo ir. Los años fueron pasando en esa situación. 2013, 2014, 2015. Cleonice creciendo, poniéndose más lista, más cuestionadora. Josefina adelgazando cada vez más, quedándose con esa apariencia de quien está enferma por dentro. Camilo cada vez más callado, más distante, más perdido. Y yo viendo todo sin poder hacer nada más que estar presente, abrazar cuando necesitaban, cuidar a la nietecita cuando podían descansar. Fue en 2015 que las cosas llegaron a un punto crítico. Cleonice tenía 7 años, ya entendiendo mucho más de lo que sus papás se imaginaban. Un martes por la tarde, me acuerdo perfecto, Josefina apareció en mi casa sin avisar, a media tarde, horario en que nunca venía. Los ojos los tenía rojos, hinchados de tanto llorar. Entró, se fue directo a mi cuarto, se tiró en la cama y se soltó en un llanto convulsivo. Me asusté, pensé que había pasado algo terrible. Me acosté a su lado, le empecé a acariciar el pelo, esperando a que se calmara para poder hablar. Se tardó como 20 minutos hasta que logró respirar bien, dejar de sollozar. Cuando finalmente habló, dijo que ya no aguantaba más, que se iba a volver loca si seguía en esa situación, que necesitaba tomar una decisión, separarse de una vez o encontrar una solución, pero que ya no se podía vivir en ese limbo. Le pregunté qué específicamente había pasado para que llegara en ese estado. Ella dudó mucho antes de responder, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. Y entonces, con la voz entrecortada, me contó cosas que nunca le había contado a nadie. Cosas íntimas, dolorosas, que explicaban mucho del sufrimiento de los últimos años. Dijo que el problema del matrimonio no era solo falta de pasión. Era más profundo que eso. Era que cuando intentaban tener intimidad, no funcionaba.
Camilo tenía dificultades serias. No podía completar, no podía mantener. Y eso creó entre ellos una distancia física que fue envenenando todo lo demás. Ella se sentía rechazada, no deseada. Él se sentía inadecuado, menos hombre. Se fue volviendo un ciclo vicioso que destruyó cualquier resto de conexión que existía. Me quedé en shock oyendo eso. Eran temas de los que no se platicaba abiertamente, mucho menos sobre la propia hija y su marido. Pero ahí estaba ella, necesitando desahogarse, necesitando ayuda, y yo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para escuchar sin juzgar. Le pregunté si habían buscado ayuda médica, algún especialista que pudiera tratar ese problema. Ella dijo que sí, que Camilo había ido con un médico una vez, pero se había sentido tan apenado, tan avergonzado, que nunca más quiso volver. Dijo que el doctor le había pedido análisis, le había dado unas medicinas, pero Camilo no tuvo el valor ni de comprar las medicinas en la farmacia, con miedo de que alguien viera, de que alguien descubriera su problema. Y lo fueron dejando así, cada uno alejándose más, durmiendo cada vez más lejos, hasta que dejaron completamente de intentar cualquier tipo de intimidad. Ella dijo que en los últimos 2 años no habían tenido ningún contacto físico más allá de abrazos casuales, besos en la mejilla. Vivían como hermanos, como compañeros de departamento, y que eso estaba destruyendo la autoestima de los dos. Ella se sentía fea, rechazada, sin atractivos. Él se sentía fracasado, incapaz de ser marido de verdad, y ninguno de los dos sabía cómo salir de esa situación. Le pregunté si todavía se querían, si todavía había algún sentimiento más allá de la amistad. Ella pensó bastante antes de responder. Dijo que sí, que quería a Camilo, pero que ya no sabía qué tipo de amor era, que le caía bien como persona, lo respetaba como papá de su hija, le tenía un cariño profundo, pero que no sabía si eso era suficiente para seguir en un matrimonio, que sentía falta de ser deseada, de ser mujer, no solo mamá y trabajadora. Platicamos por horas esa tarde. Fortunato llegó del trabajo y le pedí que diera una vuelta, que fuera a casa de Leoncio, que necesitaba platicar a solas con Josefina. Él se extrañó, pero no preguntó mucho, se salió y nos dejó solas. Hice un té para las 2, nos sentamos en la cocina y seguimos platicando sobre la situación difícil que ella estaba enfrentando. Le dije que el matrimonio no era obligación de vivir infeliz, que si ella y Camilo ya habían intentado todo, si de verdad ya no había remedio, la separación no era vergüenza, no era fracaso, era reconocer que a veces las personas no son compatibles de la forma que imaginaban ser, y que era mejor separarse en buenos términos que seguir juntos destruyéndose poco a poco. Pero también le dije que si todavía existía amor ahí, aunque fuera amor diferente, tal vez valía la pena intentar de nuevo. Buscar ayuda profesional de verdad, un psicólogo de parejas, alguien que pudiera ayudarlos a reconectarse. Porque el problema no parecía ser falta de amor, era falta de comunicación, falta de intimidad física que creaba distancia emocional. Josefina dijo que ya le había sugerido eso varias veces, pero Camilo tenía mucha resistencia. Le daba pena hablar de esas cosas con un extraño, le daba miedo ser juzgado, parecer menos hombre. Venía de una familia muy conservadora, donde el hombre no demostraba debilidad, no pedía ayuda, tenía que resolver todo solo, y eso creaba una barrera que le impedía buscar la ayuda que necesitaba. Se fue ese día sin solución, pero al menos habiendo desahogado. Dijo que iba a pensar más, que iba a tratar de platicar con Camilo de nuevo, que iban a decidir juntos qué hacer. Y me pidió que no le contara a nadie, ni a Fortunato, porque eran temas muy íntimos, muy delicados. Le prometí que guardaría el secreto, que eso se quedaría solo entre nosotras. Las semanas siguientes fueron de mucha angustia para mí. No podía dejar de pensar en la situación de mi hija, en cómo ayudarla. Veía su sufrimiento y me sentía impotente, porque no tenía respuesta, no tenía solución mágica. Solo podía estar presente, escuchar cuando necesitara hablar, abrazar cuando necesitara llorar. Un día, estaba platicando con Palmira, mi vecina desde hacía más de 20 años,
una señora también de edad que se había vuelto amiga cercana. No le conté los detalles de la situación de Josefina. Solo le dije que mi hija tenía problemas en su matrimonio, que estaba sufriendo mucho. Palmira, que era viuda y había criado a 3 hijos sola, me dio un consejo que se quedó resonando en mi cabeza por días. Ella dijo que a veces, para ayudar a los hijos, uno necesita hacer cosas que nunca se imaginó hacer. Que el amor de mamá no tiene límite, no tiene pena, no tiene miedo. Que cuando ve a un hijo sufriendo, una mamá es capaz de cualquier cosa para aliviar ese dolor. No sabía ella que esas palabras tendrían tanto impacto en lo que pasaría después. Llegó diciembre de 2015, época de Navidad, de familia reunida, pero la tensión estaba pesada en el aire. Josefina y Camilo vinieron a la cena de Navidad aquí a la casa, junto con Leoncio, su esposa y su hijo, y Doralicia, que también estaba pasando por un divorcio en esa época. Era para ser un momento de alegría, pero viendo a mis hijos, veía tanto sufrimiento acumulado que me daban ganas de llorar. Cleonice era la única que estaba realmente feliz, jugando con su primo, abriendo regalos, comiendo buñuelos. Los niños tienen esa capacidad de vivir el momento, de no cargar el peso del mundo en los hombros como lo hacen los adultos. Yo la veía y pensaba en cómo proteger esa inocencia, esa alegría, aunque sabía que sus papás estaban al borde de separarse. Después de la Navidad, Josefina me llamó y me pidió que nos viéramos, solo nosotras dos, sin Cleonice, sin nadie. Quedamos en un café cerca del hospital donde trabajaba, una tarde de sábado. Llegué ahí y la encontré sentada en la esquina, moviendo nerviosamente la taza de café que ya debía estar frío. Me senté enfrente de ella, le agarré la mano y esperé a que empezara a hablar. Y entonces me contó algo que cambiaría todo. Dijo que había tenido una plática profunda con Camilo, finalmente una plática de verdad, sin barreras, sin pena. Que se habían sentado una noche, después de que Cleonice se durmiera, y platicaron por horas sobre todo. Sobre los miedos, las frustraciones, los deseos no realizados, las expectativas no cumplidas. Ella dijo que Camilo había llorado mucho esa noche. Se había abierto de una forma que nunca lo había hecho antes. Contó cosas sobre su infancia, sobre cómo lo habían criado en un ambiente muy represivo, donde cualquier manifestación de sexualidad se veía como pecado, como algo sucio. Que había crecido con tanta vergüenza de su propio cuerpo, de sus propios deseos, que eso le creó bloqueos profundos. Dijo que él había confesado que el problema no era físico, era psicológico, emocional, que cuando estaba solo, funcionaba normalmente. Pero cuando trataba de estar con ella, se bloqueaba completamente, y que había empezado a darse cuenta de que era porque tenía miedo, pena, y también porque sus fantasías eran diferentes de lo que él creía que debería ser. Josefina explicó que Camilo había admitido, por primera vez, que tenía deseos y fantasías que no eran convencionales. No era nada violento, nada ilegal, ella se aseguró de dejarlo claro. Pero era diferente de lo que la sociedad considera normal, y que él tenía tanto miedo de ser juzgado, de ser visto como anormal, que prefería no funcionar antes que admitir lo que realmente sentía. Me quedé escuchando todo en silencio, tratando de entender a dónde quería llegar con toda esa plática. Y entonces me dijo que le había sugerido a Camilo que intentaran explorar esas fantasías, sin juicio, con amor y paciencia. Que ella estaba dispuesta a intentar cosas diferentes si eso podía ayudarlo a superar los bloqueos. Porque lo quería. Quería salvar su matrimonio. Quería que fueran felices. Ella dijo que Camilo se había sorprendido con su reacción. Le había agradecido mucho. Pero que el problema era más complicado que simplemente intentar cosas diferentes entre ellos dos. Que sus fantasías involucraban situaciones y dinámicas que no se podían hacer solo ellos dos. Y fue ahí que ella empezó a ponerse apenada, a tartamudear, a tener dificultad de seguir hablando. La animé a continuar. Le dije que podía contarme cualquier cosa, que no la iba a juzgar. Y entonces lo soltó. Camilo tenía fantasías que involucraban a otra persona. No era simplemente querer engañarla, no era querer tener un lío.
era algo más específico, más complejo. Él sentía atracción por mujeres más grandes, mujeres maduras, con experiencia de vida, y en sus fantasías esa mujer más grande tenía un papel activo, de guiar, de enseñar, de dominar la situación de cierta forma. Me quedé sin reacción por algunos segundos. No sabía qué decir, a dónde quería llegar con eso. Y entonces me vio a los ojos, me agarró las manos con fuerza y dijo algo que me dejó completamente paralizada. Dijo que Camilo había admitido, con mucha vergüenza, que yo era el tipo de mujer que él encontraba atractiva. No específicamente yo, ella explicó rápido, sino lo que yo representaba. Mujer de más edad, segura de sí misma, maternal pero femenina, con presencia fuerte. Mi primer impulso fue levantarme y salirme de ahí. Eso era absurdo. Estaba mal en tantos niveles que ni siquiera podía procesarlo. Mi propia hija estaba sentada ahí, enfrente de mí, contándome que su marido tenía pensamientos sobre mí. No tenía ningún sentido. Pero ella me agarró la mano con más fuerza. Me pidió que no me fuera, que escuchara hasta el final. Ella dijo que había pensado mucho sobre eso, que había pasado noches sin dormir, que había llorado, se había enojado, le había dado asco, celos, pero que después de todo ese torbellino de emociones, había llegado a una conclusión que ella misma creía que era una locura. Que si eso podía ayudar a Camilo a superar sus bloqueos, si podía salvar su matrimonio, ella estaba dispuesta a considerar algo no convencional. Le pregunté directamente qué me estaba pidiendo. Necesitaba oírlo de sus palabras, porque no quería entender mal algo tan serio. Y ella, con lágrimas escurriendo por el rostro, dijo que me estaba pidiendo ayuda. No me estaba pidiendo que tuviera un lío con su marido, no era eso. Pero me estaba pidiendo que participara en algo puntual, controlado, terapéutico de cierta forma, que pudiera ayudar a Camilo a romper esa barrera mental que le impedía funcionar. Le dije que no podía, que eso era una locura completa, que iba a destruir a nuestra familia, mi matrimonio, mi relación con ella, que no podía estar hablando en serio. Pero ella insistió, dijo que entendía mi reacción, que sabía que estaba pidiendo lo imposible, pero que confiaba en mí más que en cualquier persona en el mundo, que sabía que yo nunca haría nada para lastimarla, y que si yo tenía, aunque sea la disposición de pensar en eso, de considerarlo, ella estaría eternamente agradecida. Salí de ese café completamente aturdida. Agarré el camión para regresar a casa, pero ni ponía atención al camino. Mi cabeza estaba explotando con toda esa plática. ¿Cómo mi hija podía pedirme una cosa de esas? ¿Cómo ella creía que eso era solución para el problema de su matrimonio? Y más importante, ¿cómo iba a poder ver a Camilo de nuevo sin sentir esa incomodidad enorme? Llegué a casa y Fortunato estaba viendo la tele en la sala. Lo saludé rápido y me fui directo al cuarto. Le dije que tenía dolor de cabeza, que me iba a acostar un rato. Me quedé ahí en la cama, viendo el techo, tratando de procesar todo lo que había oído. Una parte de mí estaba enojada con Josefina por ponerme en esa situación. Una parte de mí sentía compasión por su sufrimiento. Y una parte chiquita, que me daba vergüenza admitir, estaba curiosa sobre toda esa situación. Los días siguientes fueron torturantes. No podía dejar de pensar en esa plática. Cuando veía a Fortunato, me sentía culpable aunque no hubiera hecho nada. Cuando Josefina llamaba, mi corazón se aceleraba y no sabía cómo actuar. Me quedaba preguntándome si ella estaba esperando una respuesta, si debía tocar el tema de nuevo, o si debía simplemente fingir que esa plática nunca había pasado. Una semana después, ella vino a visitarme. Llegó con Cleonice, que se quedó jugando en el patio mientras nosotras platicábamos en la cocina. La tensión estaba clara en el aire. Ella empezó hablando de cosas sin importancia, pero luego tocó el tema. Dijo que entendía si yo había encontrado eso absurdo, si estaba enojada con ella, pero que necesitaba que yo supiera que no había hecho esa petición a la ligera, que había pensado mucho, considerado todas las implicaciones, y aún así había decidido buscarme porque no veía otra salida. Le dije que necesitaba tiempo, que eso era demasiado grande, involucraba muchas cosas,
moral, ética, familia, que no era decisión que se tomara de una hora para otra. Ella entendió, dijo que no había prisa, que solo necesitaba que yo pensara con mente abierta, sin juicio. Y me pidió de nuevo que no le contara a nadie, especialmente a Fortunato. Eso tenía que quedarse entre nosotras. Llegó enero de 2016. Año nuevo, época de propósitos, de nuevos comienzos. Pero yo estaba atrapada en ese dilema moral que no me dejaba en paz. Me daba vueltas en la cama de noche, pensando en eso. Durante el día, mientras cocinaba, limpiaba la casa, veía la tele, mi mente regresaba siempre al mismo lugar. Empecé a observarme en el espejo de forma diferente. Veía a una mujer de 63 años, con arrugas, con canas que necesitaban ser teñidas para ocultarlas, con un cuerpo que había pasado por 3 embarazos y muchos años de vida. Pero también veía a una mujer que se cuidaba, que siempre había sido vanidosa, que le gustaba arreglarse, aunque fuera para quedarse en casa. Había mantenido el cuerpo relativamente en forma. No era delgada, pero tampoco gorda, tenía curvas que la edad no había destruido completamente. Y me sorprendí pensando en Camilo de forma diferente también. En las próximas visitas de él, me vi observando la forma en que me saludaba, cómo ofrecía ayuda con cualquier cosa, cómo ponía atención cuando yo hablaba. No era nada irrespetuoso, nada obvio, pero estaba ahí, sutil, si le prestaba atención. Llegó febrero y Josefina volvió a tocar el tema. Me preguntó si había pensado. Le respondí que sí, que no había dejado de pensar. Y ella me hizo una pregunta directa. ¿Qué exactamente me lo impedía? ¿Era miedo al juicio? ¿Miedo de arruinar mi matrimonio? ¿Cuestiones morales? ¿Religiosas? Pensé mucho antes de responder. Le dije que era todo eso junto, que tenía miedo de destruir a mi familia, de perder su respeto, de sentirme sucia después. Pero también le dije que lo que más me lo impedía era no entender bien qué estaba proponiendo. ¿Cómo sería? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué exactamente esperaba que pasara? Fue cuando me explicó con más detalles. No era para que yo tuviera una relación con Camilo. No era un lío, no era un affair. Era algo muy específico y muy limitado. La idea era crear una situación donde Camilo pudiera sentirse seguro para explorar esas fantasías que lo bloqueaban, donde pudiera funcionar sin miedo, sin vergüenza. Y después de eso, con la confianza recuperada, podría llevar eso a la relación con ella. Sería algo puntual, tal vez una sola vez, tal vez 2, si la primera no funcionaba. En un lugar neutro, no en mi casa ni en la de ellos. Ella estaría cerca, no en el mismo ambiente, pero en la misma casa, accesible si se necesitaba. Sería como una terapia no convencional, donde yo lo ayudaría a superar esa barrera mental que le impedía ser marido completo. Seguí diciendo que no sabía, que eso era demasiado pesado. Pero ella se dio cuenta de que no había negado completamente, que al menos lo estaba considerando. Y dijo algo que me movió profundamente. Me preguntó si no haría cualquier cosa para ver a mi hija feliz de nuevo, si no haría cualquier sacrificio para salvar a mi familia. Y ahí, en esa cocina donde había hecho tantas comidas, donde había criado a mis hijos, donde había vivido tantos momentos de mi vida, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. De un lado, todos los valores morales que aprendí, todas las reglas sociales que siempre seguí. Del otro, mi hija sufriendo, mi nieta creciendo en un hogar tenso, una familia deshaciéndose. Dije que necesitaba platicar con Camilo, que no podía tomar una decisión basada solo en lo que ella me contaba. Necesitaba oírlo de él, entender lo que realmente sentía, lo que realmente quería. Josefina se sorprendió, pero estuvo de acuerdo. Dijo que iba a arreglar un encuentro, solo nosotros 3, para platicar abiertamente. El encuentro se programó para un sábado por la tarde de marzo. Fortunato se había ido a visitar a Leoncio e iba a pasar el día allá. Cleonice estaba con la otra abuela. Ellos llegaron aquí a la casa como a las 2 de la tarde. El ambiente estaba pesado, cargado de tensión. Nos sentamos en la sala, en un silencio incómodo al principio.
Camilo no podía verme a los ojos. Tenía la cabeza agachada, las manos temblando visiblemente. Josefina le agarró la mano, me agarró la mano también, y dijo que necesitábamos platicar como adultos, con honestidad completa. Camilo empezó pidiendo disculpas. Dijo que se sentía la peor persona del mundo por tener esos pensamientos, que le daba asco de sí mismo, pero que no podía controlarlo. Explicó sobre la crianza represiva que tuvo, sobre cómo cualquier manifestación de deseo se trataba como pecado en su familia, que creció creyendo que era anormal, que estaba mal, que había algo profundamente malo con él. Dijo que quería a Josefina más que a cualquier cosa, que ella y Cleonice eran su vida, pero que no podía funcionar como hombre con ella porque tenía bloqueos psicológicos muy fuertes, y que en las pocas veces que lograba excitarse, era cuando su mente creaba escenarios diferentes, situaciones que se salían de lo que consideraba tradicional. Le pregunté directamente sobre esas fantasías. Necesitaba entender exactamente qué quería, sin rodeos, sin pena. Él se puso rojo, sudó frío, pero respondió. Dijo que sentía atracción por mujeres más grandes porque representaban seguridad, experiencia, ausencia de juicio. Que en su fantasía, esa mujer podría guiarlo sin exigencias, podría aceptar sus vulnerabilidades sin verlo como menos hombre. Y entonces admitió, con la voz quebrándose, que yo representaba todo eso en su cabeza, que siempre me había encontrado una mujer bonita, elegante, con presencia fuerte, que notaba detalles como mi perfume, mi forma de hablar, mi manera de ser. Y que eso se había transformado en algo más grande en su mente, en algo que lo excitaba pero también lo llenaba de culpa y vergüenza. Escuché todo en silencio. Miré a mi hija y vi lágrimas escurriendo por su rostro. Lágrimas de dolor, de esperanza, de miedo. Ella estaba ahí ofreciéndome a su marido, a su propia mamá, en un intento desesperado de salvar su familia. Era tan surreal, tan fuera de cualquier lógica normal, que casi parecía que no estaba pasando. Pero estaba pasando. Y yo necesitaba decidir qué hacer con esa situación imposible. Dije que necesitaba más tiempo para pensar. Ellos salieron de mi casa ese día sin respuesta definitiva, pero con más esperanza de la que habían entrado. Las semanas siguientes fueron de guerra interna. Me despertaba por la mañana determinada a decir que no, que eso era una locura, que no podía pasar. Pero durante el día pensaba en Josefina sufriendo por años, en Camilo destruyéndose por dentro, en Cleonice creciendo en un hogar infeliz. Y por la noche, antes de dormir, me sorprendía considerando si realmente sería tan terrible ayudarlos de esa forma. Rezaba mucho, pedía orientación divina, pedía perdón anticipado si estuviera pensando en hacer algo malo, pero también pedía fuerza para hacer lo que fuera necesario para ayudar a mi hija. Y poco a poco fui llegando a una paz extraña. La paz de quien entiende que a veces el amor exige sacrificios que van más allá de lo comprensible. Empecé a pensar en Dios de una forma diferente. Siempre me enseñaron que Dios era amor, ¿verdad? Y si el amor es la esencia divina, entonces ayudar a alguien a encontrar la felicidad, aunque sea de forma no convencional, no podría ser pecado mortal. No estaba haciendo eso por lujuria, por deseo egoísta. Estaba considerando hacerlo por amor maternal, por compasión, por querer ver a mi hija feliz de nuevo. Una tarde, estaba platicando con Palmira de nuevo. Sin entrar en detalles, le pregunté qué pensaba sobre hacer cosas que la sociedad considera malas, pero que en el fondo son por amor. Ella me miró con esos ojos sabios de quien ya ha vivido mucho y dijo algo que se quedó grabado en mi alma. Yolanda, Dios ve el corazón de las personas. Si tu corazón está limpio, si estás haciendo algo por amor y no por maldad, Él entiende. La gente es la que juzga por las apariencias, pero Dios juzga por la intención. Esas palabras me dieron una claridad que no tenía antes. No estaba considerando eso por deseo, por querer engañar a mi esposo, por querer robarle el marido a mi hija. Lo estaba considerando porque veía a mi familia destruyéndose y quería ayudar de la única forma que parecía posible.
Era sacrificio, no placer. Era amor, no lujuria. En abril de 2016 le llamé a Josefina. Mi corazón estaba acelerado, las manos me sudaban. Cuando ella contestó, respiré profundo y dije simplemente, voy a ayudar. Del otro lado de la línea oí un sollozo y entonces se soltó a llorar. Lloró tanto que se tardó como 5 minutos en poder hablar. Cuando finalmente habló, solo pudo repetir gracias varias veces, con la voz entrecortada. Pero puse condiciones. Tenía que ser en un lugar neutro, en un departamento rentado, no en mi casa ni en la de ellos. Ella tendría que estar presente en la casa, no en el cuarto pero cerca, accesible. Sería una sola vez, y si no funcionaba, no lo intentaríamos de nuevo. Después de eso, nunca más hablaríamos del tema. Y lo más importante, Camilo tendría que ir a terapia de verdad después, con un psicólogo profesional, para trabajar sus problemas de forma adecuada. Ella estuvo de acuerdo con todo. Dijo que iba a rentar un departamento chiquito para un fin de semana, de esos de temporada que hay en la Ciudad de México, que le iba a decir a la familia que estaban haciendo un viaje corto para reconectarse. Cleonice se quedaría con la mamá de Camilo, y quedamos para el último fin de semana de abril. Las 2 semanas hasta la fecha fueron las más extrañas de mi vida. Oscilaba entre determinación y pánico total. Tenía momentos en que creía que estaba haciendo lo correcto, siendo la mamá valiente que mi hija necesitaba. Y tenía momentos en que quería llamarle y cancelar todo, decirle que había sido una locura momentánea. Me sorprendí cuidándome más en esos días. Fui a la manicurista, arreglé el pelo en el salón, compré ropa interior nueva, nada vulgar, solo bonita, elegante, algo que me hiciera sentir bien conmigo misma. No sé si era vanidad, si era forma de prepararme psicológicamente, o si era intento de tener control sobre una situación donde me sentía perdida. También empecé a observar mi cuerpo de forma diferente. Tenía 63 años, ya no era joven. Tenía estrías de los 3 embarazos. Tenía senos que ya no eran firmes como a los 20. Tenía panza que por más que me cuidara, nunca volvió a ser completamente plana. Pero también tenía curvas que la edad había suavizado, pero no destruido. Tenía piel que todavía era suave, porque siempre me hidraté. Tenía escote que siempre le había llamado la atención a Fortunato. Fortunato notó que yo estaba diferente. Me preguntó varias veces si todo estaba bien, si estaba preocupada por algo. Inventé pretextos, que solo estaba cansada, que tal vez estaba entrando en la menopausia, aunque ya había pasado por ella, que era cambio de clima. Él aceptaba las explicaciones porque confiaba en mí completamente, y cada mentira era una puñalada en la conciencia, pero necesaria para proteger a todos. Platicaba mentalmente con Dios todas las noches. Pedía perdón si estuviera a punto de hacer algo malo. Pero también pedía fuerza y valor para hacer lo que creía que necesitaba hacerse, y pedía protección para mi familia, para que eso no destruyera todo lo que habíamos construido. Rezaba el rosario todas las noches, sosteniendo las cuentitas entre los dedos, sintiendo una paz extraña en el corazón a pesar de la tormenta mental. Llegó el sábado, 23 de abril de 2016. Una fecha que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Me desperté temprano, aunque había dormido mal. Fortunato había quedado de ir a jugar dominó con los amigos, como hacía todos los sábados. Iba a salir a las 9 de la mañana y solo regresaría al final de la tarde. Desayunamos juntos, como siempre hacíamos los sábados, platicando de cosas sin importancia. Él comentó sobre un trabajo nuevo que iba a empezar la semana siguiente, sobre cómo Leoncio tenía planes de cambiar de empleo. Yo escuchaba, respondía, pero mi mente estaba en otro lugar completamente. Cuando él se fue, me quedé sola en casa. Me bañé despacio, me arreglé con cuidado. Escogí un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que marcaba la cintura y favorecía mi cuerpo sin ser vulgar. Me puse un labial rosa claro, no muy fuerte, solo lo suficiente para darle color al rostro. Un poco de perfume,
el mismo que usaba desde hacía años, que Fortunato siempre decía que le gustaba. Me vi en el espejo y vi a una mujer madura, con señales de la edad, pero todavía bonita a su manera. Josefina pasó a recogerme a las 2 de la tarde. Me subí al coche y nos quedamos en silencio durante la mayor parte del trayecto. Ella manejaba concentrada, las manos firmes en el volante, pero yo veía la tensión en sus hombros. Cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, ella me miró y dijo simplemente: «Gracias, mamá. No tienes idea de lo que esto significa». Yo solo moví la cabeza, sin confiar en mi voz en ese momento. El departamento quedaba en La Condesa, en un edificio antiguo pero bien conservado. Subimos hasta el 3er piso. Ella abrió la puerta con la llave que había recogido en la inmobiliaria. Era un espacio chico pero acogedor. Sala y cocina juntas, un cuarto, un baño. Tenía muebles básicos pero suficientes, estaba limpio, organizado. Camilo ya estaba ahí. Estaba sentado en el sillón de la sala, las piernas moviéndose nerviosamente, las manos sudadas que se tallaba en el pantalón cada pocos segundos. Cuando me vio entrar, se levantó muy rápido y casi se pegó la rodilla en la mesita de centro. Saludó con un «Buenas tardes, doña Yolanda», tan bajito que apenas se escuchó, los ojos fijos en el piso. Josefina fue a la cocina, preparó café para los 3 en un intento de normalizar esa situación absolutamente anormal. Nos sentamos los 3 en la mesa chiquita de la cocina, sosteniendo las tazas como si fueran salvavidas. La plática empezó forzada, sobre cosas sin importancia, el tráfico que estaba pesado, el calor de ese abril, una noticia cualquiera que había salido en el periódico. Pero todos sabíamos que solo estábamos retrasando lo inevitable. Después de como 20 minutos de esa tortura disimulada de plática casual, Josefina respiró profundo y dijo que se iba a quedar en la sala, viendo la tele, que el cuarto estaba arreglado, que nosotros podríamos usarlo, que no había prisa, que podíamos tomarnos el tiempo que fuera necesario, y que ella estaría ahí si la necesitábamos, pero que no iba a interrumpir, no iba a entrar al cuarto. Camilo y yo nos levantamos casi automáticamente. Vi a mi hija una última vez antes de ir al cuarto, buscando alguna señal de que ella estuviera teniendo dudas, alguna vacilación que me diera pretexto para no hacer eso. Pero ella solo movió la cabeza, alentadora, los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Caminamos hacia el cuarto como 2 condenados yendo a la ejecución. Él abrió la puerta. Me dejó entrar primero en un gesto automático de caballerosidad que era casi cómico dada la situación. El cuarto era sencillo. Una cama matrimonial con sábanas blancas limpias, un closet chico, una ventana con cortina beige que filtraba la luz de la tarde dejando el ambiente en una penumbra suave. Nos quedamos ahí parados, como a 2 metros de distancia uno del otro, ninguno de los dos sabiendo cómo empezar. El silencio era denso, pesado, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Yo veía su pecho subiendo y bajando rápidamente, la respiración acelerada de puro nerviosismo. Las manos le temblaban visiblemente a los lados del cuerpo. Fue cuando me di cuenta de que si no tomaba la iniciativa, nada iba a pasar. Él estaba completamente paralizado de miedo, vergüenza, ansiedad. Todos esos problemas que habían creado sus bloqueos estaban ahí, palpables en el aire. Entonces respiré profundo. Busqué dentro de mí esa figura maternal que siempre había sido, esa fuerza que una mamá tiene para consolar, para acoger, y di el primer paso hacia él. Cuando llegué cerca, puse mi mano en su rostro, en un gesto suave, maternal. Él cerró los ojos inmediatamente y vi una lágrima escurrir por su mejilla. «Camilo», le dije bajito, «mírame». Abrió los ojos despacio, esos ojos cafés oscuros llenos de miedo, de culpa, de gratitud, de tantas emociones mezcladas que se podía ver la confusión en ellos. «No hay nada malo contigo», le dije, manteniendo la voz calmada, firme, maternal. «Eres un buen hombre, que quiere a mi hija, que quiere a su hija, que merece ser feliz, y yo estoy aquí porque quiero ayudarte, ayudarlos a los dos. Pero necesitas relajarte, necesitas confiar en mí,
Necesitas dejar de lado toda esta vergüenza que estás cargando. Él trató de hablar, pero no pudo. Solo movió la cabeza. Lo guié hasta la cama. Le pedí que se sentara. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa todavía, no muy cerca, pero tampoco muy lejos. Y empecé a platicar sobre cosas al azar al principio, sobre cómo el amor es complicado, sobre cómo cada pareja tiene sus desafíos, sobre cómo no existe manual de instrucciones para relaciones que funcione para todo el mundo. Platiqué sobre mi propio matrimonio, sobre los altibajos que Fortunato y yo tuvimos a lo largo de los años, sobre momentos difíciles que superamos, sobre veces que pensamos en rendirnos, pero encontramos forma de continuar. No entré en detalles íntimos, pero compartí lo suficiente para mostrar que toda relación tiene problemas, que él no estaba solo en esa lucha. Poco a poco, lo sentí relajarse. Los hombros que estaban tensos como piedra empezaron a bajar. La respiración que estaba acelerada e irregular empezó a calmarse. Hasta logró dar una sonrisa chiquita cuando conté una historia chistosa sobre una vez que Fortunato intentó hacerme una cena romántica y casi le prendió fuego a la cocina. Y fue en ese momento de relajación, cuando vi que estaba más a gusto, que entendí algo fundamental. Eso no era sobre sexo en el sentido físico puro. Era sobre conexión humana, sobre aceptación, sobre romper las barreras que años de represión y vergüenza habían construido en su mente. Era sobre ser visto, ser aceptado, sin juicio. Acerqué mi rostro al de él, muy despacio, dando tiempo suficiente para que se alejara si quería. Pero no se alejó. Nuestros labios se tocaron en un beso suave, casi casto, más reconfortante que sensual. Y entonces sentí algo pasar en él, un cambio en la respiración, una tensión diferente en el cuerpo, una señal de que por primera vez en mucho tiempo estaba teniendo la reacción física que tanto se le escapaba cuando estaba con Josefina. Lo que pasó después, mis queridos, fue algo extraño pero también bonito a su manera particular. No fue pornográfico, no fue vulgar, no fue nada de lo que las películas o las novelas hacen parecer. Fue algo mucho más humano, mucho más emocional. Fue una danza delicada entre dos personas que estaban ahí, unidas por el amor a una tercera. Yo guié cada paso, con calma, con paciencia, mostrándole que no había prisa, no había exigencias, no había juicio, que podía ser vulnerable, podía ser él mismo, sin miedo de fallar o de decepcionar. Y por primera vez, probablemente en años, él logró estar presente en ese momento sin que su mente lo saboteara. Duró tal vez 40 minutos, una hora. No fue largo ni particularmente intenso, pero fue significativo, fue liberador para él. Cuando terminamos y nos quedamos ahí acostados lado a lado en la cama, él estaba llorando de nuevo. Pero no era llanto de vergüenza esta vez. Era llanto de alivio profundo, de liberación, como si un peso enorme le hubieran quitado de los hombros. Se volteó hacia mí y me abrazó fuerte, hundiendo el rostro en mi hombro, y susurró, gracias tantas veces que perdí la cuenta. Gracias por no juzgar, gracias por ayudar, gracias por ser comprensiva, gracias por tener el valor de hacer algo tan difícil. Yo solo lo sostuve, le acaricié el pelo como lo haría con un hijo que necesitara consuelo. Nos quedamos ahí por algunos minutos, solo respirando, procesando lo que había pasado. Entonces nos levantamos, nos arreglamos en silencio. Él fue al baño, se lavó la cara, regresó con los ojos menos hinchados, pero todavía rojos. Yo acomodé el vestido, me pasé la mano por el pelo, traté de recomponerme. Salimos del cuarto juntos. Josefina estaba sentada en el sillón de la sala, la tele prendida, pero ella claramente no estaba viendo nada. Cuando nos vio, se levantó inmediatamente. Miró primero a su marido, estudiando su rostro, buscando señales. Y lo que vio la hizo sonreír. Una sonrisa chiquita, temblorosa, pero genuina. Había algo diferente en él, una ligereza que no estaba ahí antes. Ella vino hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi no pude respirar. No dijo nada, solo me sostuvo, y sentí sus lágrimas mojando mi hombro.
Cuando se alejó, agarró la mano de Camilo y los dos me miraron con gratitud tan profunda que era casi palpable. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. Sería demasiado raro fingir que eso había sido un evento social normal. Tomamos otro café rápidamente. Platicamos pocos minutos sobre cosas prácticas, que ellos iban a hacer terapia, que eso nunca se mencionaría de nuevo, que seguiríamos adelante como familia. Me fui sola en taxi. Josefina había ofrecido llevarme, pero le dije que prefería ir sola, que necesitaba tiempo para procesar todo. Durante el trayecto de regreso a casa, miré por la ventana viendo la ciudad pasar, y sentí tantas emociones que ni siquiera sabía nombrar. Culpa por haber hecho algo tan fuera de las normas sociales. Alivio porque había terminado. Miedo de lo que eso significaría para el futuro. Pero también una paz extraña, de quien hizo algo difícil por amor. Llegué a casa antes que Fortunato. Me bañé despacio, tallándome la piel como si pudiera lavar no solo lo físico, sino también las marcas emocionales de esa tarde. Lloré debajo de la regadera, dejando que el agua se mezclara con las lágrimas, llevándose todo por la coladera. Me puse ropa cómoda. Empecé a hacer la cena para mantener las manos ocupadas, la mente distraída. Cuando Fortunato llegó, ya estaba compuesta. Cenamos juntos, platicando sobre su día, sobre los amigos que había visto en el dominó, sobre los planes para la semana. Él no notó nada diferente, no hizo preguntas, y yo agradecí en silencio que fuera un hombre sencillo que confiaba completamente en su esposa, que no buscaba problemas donde creía que no existían. Esa noche, acostada a su lado mientras él roncaba suavemente, me quedé viendo el techo por horas. Reviví cada momento de esa tarde, preguntándome si había hecho lo correcto. La culpa venía en olas, apretándome el pecho, haciéndome cuestionar todo. Pero entonces pensaba en mi hija, en la desesperación que veía en ella desde hacía años, y me convencía de que había hecho lo necesario. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, con miedo de que fuera alguien que hubiera descubierto. Cada vez que veía a Fortunato, me sentía culpable, aunque sabía que él nunca sabría. Era como cargar un peso invisible que solo yo podía sentir. Una semana después, Josefina vino a visitarme. Llegó con Cleonice, que se fue a jugar al patio como siempre hacía. Nosotras dos nos quedamos en la cocina, y el silencio inicial era pesado de todo lo que no estábamos diciendo. Entonces ella me agarró la mano y simplemente dijo: «Funcionó, mamá». No entré en detalles. No quise saber exactamente qué había pasado entre ella y Camilo después de esa tarde. Pero la sonrisa en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Por primera vez en años, había esperanza en sus ojos. Esa sombra que se cernía sobre ella había disminuido. Me contó que Camilo había agendado cita con un psicólogo, que iba a empezar terapia la semana siguiente, que habían platicado mucho después de ese día, que él se había abierto con ella de formas que nunca lo había hecho antes, que por primera vez creía que tenían una oportunidad real de salvar el matrimonio. Pasaron las semanas, los meses, la vida fue regresando a la normalidad gradualmente. Las visitas de domingo continuaban, pero ahora había una diferencia en el aire. Josefina estaba más ligera, más sonriente. Camilo estaba más presente, más participativo en las pláticas. Cleonice notaba que sus papás estaban más felices, y eso se reflejaba en ella también. Una niña más alegre, más segura. Camilo continuó en terapia por casi 2 años. Trabajó muchas cuestiones profundas: la represión de la infancia, los traumas relacionados con la sexualidad, los miedos y vergüenzas que había cargado por tanto tiempo. Aprendió a aceptarse, a no tener vergüenza de sus deseos, a comunicarse de forma saludable con su esposa. Josefina también hizo terapia, individual y después terapia de pareja con Camilo. Trabajaron juntos para reconstruir la intimidad que habían perdido, para crear nuevas bases para la relación. Y poco a poco fueron acercándose de nuevo, reconectándose, volviéndose pareja de verdad otra vez. Nunca más hablamos sobre esa tarde de abril.
Era secreto guardado entre 3 personas, encerrado en un cajón mental que ninguno de nosotros abriría de nuevo. Pero a veces, cuando Josefina me abrazaba y susurraba, «Te quiero, mamá», yo sabía que no estaba hablando solo de las cosas normales. Estaba agradeciendo por haber tenido una mamá que la quiso lo suficiente para hacer lo impensable. En enero de 2017, casi un año después de ese día, Josefina me dio una noticia maravillosa. Estaba embarazada de nuevo. Lloré cuando me contó, lágrimas de alegría pura. Porque ese bebé era prueba de que su matrimonio se había salvado, de que habían logrado reconectarse de verdad. Aristides nació en septiembre de 2017, un niño precioso y sano. Ver a Camilo cargando a su hijo en brazos, con ese amor paternal estampado en el rostro, con esa seguridad de hombre que había hecho las paces consigo mismo, me llenó de una satisfacción profunda. Había valido la pena. Todo el sacrificio, toda la culpa, todo el peso que cargué, había valido la pena. Hoy, en 2025, cuando veo a mi familia, veo el resultado de una elección imposible. Josefina y Camilo están juntos desde hace 21 años. No son pareja perfecta, nadie lo es. Pero son pareja feliz, que se quiere de verdad, que superó obstáculos que destruirían a la mayoría de las relaciones. Cleonis tiene 17 años ahora, una muchacha preciosa e inteligente, preparándose para el examen de admisión a la universidad. Quiere estudiar enfermería como su mamá, dice que quiere ayudar a la gente. Arístides tiene 7 años, un niño lleno de energía, curioso sobre todo, siempre haciendo 1000 preguntas. Y verlos crecer felices, en un hogar lleno de amor, me da certeza de que tomé la decisión correcta. Vienen a visitarme cada semana. Comemos juntos, platicamos de todo y de nada, nos reímos de las historias de Aristides, escuchamos los planes de Cleonice para el futuro. Fortunato, que nunca supo nada, juega con los nietos, cuenta sus historias viejas sobre la construcción. Está feliz de ver a la familia unida. Y yo, con mis 72 años, cargo ese secreto en el fondo del corazón. No con vergüenza, como podría imaginar, sino con una especie de paz extraña, porque aprendí que el amor maternal no tiene límites convencionales, que a veces, para salvar a quienes amamos, necesitamos hacer lo imposible. Aprendí que la moral no siempre es blanco y negro, que existen muchos tonos de gris donde la vida real pasa. Aprendí que juzgar es fácil cuando no somos nosotros en la situación, viviendo la desesperación, tomando decisiones imposibles con el corazón roto. Aprendí sobre la sexualidad humana, sobre cómo es compleja y variada, sobre cómo muchas personas sufren en silencio porque tienen miedo de ser juzgadas. Aprendí que la comunicación puede salvar relaciones que parecen perdidas y que buscar ayuda profesional no es debilidad, es valentía. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿lo haría todo de nuevo? Esa pregunta me hago a veces, en las noches que no puedo dormir. Y la respuesta siempre es sí, porque veo a mi hija feliz, a mi yerno en paz consigo mismo, a mis nietos creciendo en un hogar amoroso, y sé que valió cada segundo de angustia que pasé. Claro que sé que muchas personas me juzgarían duramente si supieran. Dirían que crucé una línea que nunca debería cruzarse, que rompí tabúes fundamentales, que hice algo imperdonable. Y yo entendería esas críticas. No espero que todo el mundo comprenda, no espero aprobación universal. Cada quien tiene sus valores, sus límites, sus líneas que no cruzaría. Pero también sé que cada familia es única, cada situación es diferente, cada desafío exige soluciones propias. Lo que funcionó para nosotros podría ser desastroso para otros. Y está bien. No estoy aquí defendiendo que todo mundo haga lo que hice. Solo estoy contando mi historia, compartiendo una experiencia que me transformó. El perdón fue parte importante de mi paz. Perdonarme a mí misma por las dudas, por la culpa que sentí. Perdonar a Camilo por tener esos sentimientos que causaron tanta confusión. Perdonar toda la situación por ser tan complicada, tan fuera de lo normal. Y agradecer por haber tenido valor cuando lo necesité,
por haber puesto el bienestar de mi familia por encima de las convenciones sociales. La gratitud también es constante. Gratitud por haber sido elegida para ayudar, por haber sido considerada persona de suficiente confianza. Gratitud por haber tenido fuerza para hacer lo que parecía imposible. Gratitud por el resultado positivo, porque fácilmente podría haber sido diferente. Y fe. Fe de que Dios, que es amor por encima de todo, entendió mis intenciones, que vio mi corazón puro, aunque en la acción cuestionable, que bendijo a mi familia a pesar de todo, o tal vez por todo. Sigo rezando todos los días, agradeciendo, pidiendo protección para todos nosotros. Mis queridos que llegaron hasta el final de esta historia, sé que muchos me van a juzgar, sé que van a haber comentarios diciendo que hice mal, que debería tener vergüenza, que soy inmoral. Y está bien. Cada quien tiene derecho a su opinión. Respeto eso profundamente. Pero también sé que van a haber personas que van a entender, que se van a identificar de alguna forma. No necesariamente con la situación específica, sino con la esencia, con el dilema de tener que hacer algo moralmente cuestionable por el bien mayor de quien amas. Y a esas personas les digo, confíen en su amor. A veces nos guía por caminos tortuosos, pero cuando el corazón está limpio, el destino es bueno. No estoy pidiendo aprobación, no estoy buscando validación. Solo estoy compartiendo una verdad de mi vida, una historia que guardé por casi 9 años. Una historia sobre amor maternal que fue más allá de todos los límites, sobre sacrificio que pocos entenderían, sobre valentía de hacer lo imposible cuando fue necesario. El amor a veces exige sacrificios silenciosos, que nunca serán reconocidos públicamente, que cargamos solos en el alma. Pero no son menos válidos por eso, no son menos importantes. Son pilares invisibles que sostienen a las familias, que mantienen a las personas juntas, que salvan vidas de despedazarse. Hoy, cuando abrazo a mi hija y veo felicidad en sus ojos, sé que valió cada segundo de angustia. Cuando veo a Camilo jugar con sus hijos, un papá presente y amoroso, sé que valió la pena. Cuando veo a Cleónice y a Aristides creciendo en un hogar estable y lleno de amor, sé que hice lo correcto. Y cuando me acuesto por la noche al lado de Fortunato, mi compañero de más de 50 años, y él duerme tranquilo sin saber nada, agradezco por haber logrado proteger a nuestra familia entera, por haber salvado una parte de ella sin destruir el resto, por haber tenido sabiduría para guardar el secreto que necesitaba guardarse. La vida está llena de paradojas, mis queridos. A veces hacemos lo incorrecto por las razones correctas. A veces rompemos reglas para preservar algo más grande. Y a veces, el amor nos lleva a lugares que nunca nos imaginaríamos ir. Esta fue mi historia. Una historia de amor maternal extremo, de sacrificio silencioso, de valentía de hacer lo imposible. La compartí con ustedes con el corazón abierto, sin filtros, sin adornar nada. Y espero que, de alguna forma, pueda ayudar a alguien, ya sea a entender mejor las complejidades de las relaciones humanas, ya sea a tener el valor de hacer lo que necesita hacerse cuando el amor lo exige. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias por escucharme sin interrumpir. Gracias por darle a esta viejita la oportunidad de quitarse este peso del pecho. Dejen en los comentarios qué pensaron de esta historia, si creen que fui valiente o imprudente, sabia o loca. Todas las opiniones son bienvenidas. Y suscríbanse al canal para escuchar más historias de esta abuelita que ya vivió mucho, que se equivocó mucho, que acertó algunas veces y que tiene todavía muchas historias guardadas en el baúl de la memoria. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Y que Dios bendiga a sus familias, dándoles fuerza para enfrentar los desafíos que aparezcan, valentía para hacer lo necesario y sabiduría para saber cuándo parar.